Muy buenas noches para todos. El tema que abordaremos el día de hoy es la ecoeficiencia. Eloís Urbina y mi persona Angélica Guzmán. Uno de los conceptos más seductores aportados por la empresa a la conservación del planeta ha sido sin duda la ecoeficiencia, en contraposición a pensar que conservación y bienestar son un juego de suma cero o que la única salida para conservar el entorno es vivir peor. Pensar en ecoeficiencia es buscar soluciones que permitan avanzar en ambas direcciones al mismo tiempo, desarrollando innovaciones que así lo permitan. Una posición inteligente a la altura solo de proyectos empresariales excelentes y con visión de largo plazo. A principios de los 90, Amory Lovins en Estados Unidos y el europeo Ernst von Weizsäcker en el Wuppertal Instituto realizaron trabajos sobre la manera más eficiente para controlar el impacto sobre el planeta, en una era donde los factores de mayor contribución, población y consumo, estaban en claro aumento. Ambos coincidieron en que la solución se encontraba en el mismo lugar: desmaterialización del consumo. De forma sencilla, podríamos decir que si deseáramos mantener el impacto ambiental de 1990 en el año 2050, en el que presumamos seremos 9 millones de personas y una renta media doble a la del mismo año, tan solo tendríamos que consumir menos recursos del planeta en una proporción que se calcule entre 4 y 10 veces al actual. De esta forma, la ecoeficiencia se ha convertido en un motor de innovación de una potencia impresionante que viene dando importantes frutos desde hace 2 décadas, cuando se institucionalizó su uso como solución durante la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Para observar el avance, tan solo hay que pensar que una luminaria de tecnología LED consume no 4 ni 10 veces, sino 20 menos que las usadas durante esa cumbre. Hoy, tratar de aumentar el bienestar disminuyendo el uso de materiales es una característica imprescindible en toda evolución. La tecnología ha permitido el desarrollo de soluciones con un nivel de eficiencia impensable. La ecoeficiencia consiste en reducir al mínimo el daño ecológico y al mismo tiempo maximizar la eficiencia, específicamente maximizar la eficiencia del proceso de producción de una empresa. Es una filosofía de gestión que muchas empresas de todo el mundo han adoptado. Las empresas ecoeficientes consumen menos agua, materiales y energía, al mismo tiempo que reciclan más. Según BBCSD, los elementos fundamentales de la ecoeficiencia son una reducción de la intensidad de material de bienes o servicios, una reducción en la intensidad energética de bienes o servicios, dispersión reducida de materiales tóxicos, mejora de la reciclabilidad, uso máximo de recursos renovables, mayor durabilidad de los productos y aumento de la intensidad del servicio de bienes y servicios. La reducción del impacto ecológico se traduce en un aumento de la productividad de los recursos, que a su vez puede crear una ventaja competitiva para las empresas. A nivel macro, la ecoeficiencia se ve como una forma de separar el crecimiento económico de sus impactos en los sistemas ecológicos. Sin embargo, muchos autores afirman que esta visión optimista sobre el papel de las soluciones tecnológicas de beneficio mutuo en la búsqueda del desarrollo sostenible no representará una respuesta suficiente al desafío de la sostenibilidad. Cuestiones como los efectos de rebote, la distribución de los beneficios de las mejoras tecnológicas, los estilos de vida, los patrones de producción y consumo y el empoderamiento requieren cambios importantes en la organización social y política y la gobernanza
que van más allá de las soluciones técnicas subyacentes al concepto de la ecoeficiencia. Ventajas. Una empresa que es ambientalmente consciente acumula numerosos beneficios. Durante la creación de un modelo de ecoeficiencia, las compañías desarrollan perfiles que detallan sus procesos, sus productos, mercados, fuente de materiales y otra información sobre sus operaciones. Esta información ayuda a las empresas a ser más conscientes de sus actividades e impactos. El uso de menos recursos naturales, agua y energía redujo el costo de producción por un amplio margen. Esta ventaja competitiva se ve reforzada por la adopción de mejores procesos de producción y nuevos productos, el reciclaje de productos usados. Los consumidores de todo el mundo se están volviendo cada vez más conscientes del medio ambiente y están buscando productos sostenibles, por lo que las empresas que han adoptado la ecoeficiencia son una ventaja competitiva. Podemos desglosar estas ventajas en minimizar los costos de producción, utilizar de manera más respetuosa los recursos naturales, reducir al máximo las emisiones de contaminantes, competitividad e innovación en la producción, obtener ingresos adicionales con el reciclaje de desechos, ganar prestigio entre distribuidores y consumidores, mantener un ambiente laboral sano y estable, tener acceso a nuevas oportunidades de mercado, mejorar sus relaciones públicas, obtener un reconocimiento social local y cumplir con los estándares internacionales. Métodos. Respecto a estos, serían precauciones de manejo simples, cambios tecnológicos, mejoras o modificaciones en los procesos de producción, aumento en la eficiencia del proceso, intercambio de materias primas en uso con otras más amigables con el ambiente, cambios de equipos, minimización de pérdidas controlando el inventario de materia prima o producto, realización de residuos y subproductos en el proceso de producción y cambios en el producto y el diseño. Análisis de la ecoeficiencia. Entre los objetivos principales del análisis de la ecoeficiencia tenemos el fundamento de buscar la armonización tanto de la economía como de la ecología. Al ejecutar este proceso se debe desarrollar, entre otras cosas, un estudio generalizado de soluciones alternativas que incluyan una determinación del costo total y del cómputo del posible impacto ecológico que tendrá el producto a lo largo de su ciclo de vida. Este tipo de análisis de ecoeficiencia también puede ser implementado para identificar las diversas formas de realizar las mejoras necesarias en términos de costo ambiental e impacto. Es decir, que este tipo de acciones son bastante funcionales para apoyar el denominado desarrollo sostenible de los potenciales clientes a lo largo de la cadena de valor. Todo esto es al reducir significativamente la energía y los recursos. ¿Cómo funciona un análisis de ecoeficiencia? En primer lugar, el impacto ambiental se evalúa en función a una gama de categorías. Estas categorías son el consumo de materias primas, el consumo de agua, el uso de la tierra, potencial de toxicidad humana, eutroficación, acidificación, depresión de ozono, creación de fotoquímica de ozono y cambio climático. El análisis económico y el impacto ambiental general se utilizan para hacer comparaciones de ecoeficiencia. Importancia de ecoeficiencia. La ecoeficiencia estimula la innovación tecnológica a medida que las empresas buscan procesos más eficientes y mejores bienes y servicios. El concepto promueve la tecnología como la principal solución a la degradación ambiental. Los beneficios de la ecoeficiencia para el medio ambiente son inmensos y van desde la expulsión reducida de elementos peligrosos, la durabilidad mejorada y vida útil de los productos, un cambio hacia los recursos naturales renovables y la reducción en el material y la intensidad energética en bienes y servicios, adopción de reciclaje y una mayor responsabilidad de las empresas en la protección del medio ambiente. Ejemplos de ecoeficiencia en las empresas.
Para entender mejor la ecoeficiencia podemos citar varios ejemplos de acciones para su aplicación. Primero, el uso de menos materiales para la fabricación de las mercancías. Esto puede depender de una inversión en cambiar o mejorar los sistemas de producción. Mejorar la eficiencia energética, es decir, producir más usando la misma o incluso menos cantidad de energía. Esto puede exigir una inversión inicial para adquirir, por ejemplo, maquinarias que consuman menor cantidad de electricidad. Implementar una cultura de reciclaje, por ejemplo, reutilizando el material que ha sido residuo de otra actividad productiva. Existen empresas, por ejemplo, cuyos envases de plástico son fabricados con material reciclado. Uso de recursos renovables. Por ejemplo, una vivienda podría ganar ecoeficiencia al instalar paneles solares que permitan aprovechar como fuente de energía la radiación solar. Esto reduciendo el gasto de energía en el largo plazo. Producción de bienes de mayor durabilidad, de manera de que no deban ser reemplazados en un corto plazo por el consumidor, lo cual derivaría en un mayor consumo de materiales. Control de la contaminación del suelo y el aire, además de la contaminación sonora. Implementación de una gestión integral de los residuos sólidos. Aplicación de la economía circular. Este es un modelo económico caracterizado por la sostenibilidad y el ahorro de recursos y fuentes de energía. Los bienes se producen, se consumen, se reciclan, se producen y se vuelven a consumir, entrando en un ciclo de vida circular. Esto en contraste con la tradicional visión de un ciclo productivo lineal donde se demandan insumos, se procesan y luego se llevan a un producto o servicio al consumidor. Todo esto sin reutilizar o reciclar los residuos generados. A continuación mencionaremos algunos proyectos resaltantes de empresas muy reconocidas a nivel mundial que han tomado acciones directas para generar ecoeficiencia. Iniciamos con la empresa Bimbo. Grupo Bimbo, una de las panificadoras más grandes del mundo, invirtió 20 millones de pesos mexicanos en la construcción de un centro de ventas ecológico en la Ciudad de México, inaugurado desde el año 2013, y este centro recibe vehículos cuyo ciclo de vida útil está a punto de concluir y son convertidos en autos eléctricos por los ingenieros del Grupo Bimbo. Este centro incorpora además la tecnología más avanzada en tratamiento de agua, así como la captación y aprovechamiento del agua de lluvia. Se ahorran 3 millones de litros de agua al año solamente en esa unidad y les ayuda a operar con mayor eficiencia energética, ya que la iluminación que aplicaron en el centro está combinada entre iluminación LED con iluminación natural y manejo integral de residuos, así como el empleo de energías renovables. Esta iniciativa a la fecha se despliega en 5 centros de venta ecológicos en todo México y uno que se ubica en Bogotá, Colombia. Otra empresa que vale la pena mencionar sería el grupo FEMSA, grupo que maneja la empresa Coca-Cola, y aplica el programa 3R en todas sus sucursales a nivel mundial bajo el esquema reciclaje, reuso, reducción o uso eficiente de los residuos. La botella retornable es una de sus más reconocidas acciones. Al utilizar envases retornables, reducen el uso de materia prima y generan menos residuos. Las botellas retornables, que ellos denominan PET, se pueden utilizar aproximadamente 15 veces. Estos envases son 100% reciclables y al finalizar su ciclo de vida pueden convertirse en nuevas botellas. Ellos, antes de rellenar los envases en planta, realizan un riguroso proceso de lavado a temperatura, una inspección electrónica para asegurar la inocuidad del envase. Solo durante el año 2021 lograron acopiar 122.000 toneladas, que esto representa beneficios ambientales como ahorro de energía, evitar la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático global, ahorran combustible y evitan el desecho de esta cantidad de residuos. Otro ejemplo que vale la pena mencionar es el uso de los autos eléctricos. Esta tecnología existe casi desde el nacimiento de los carros, incluso antes de que el motor a combustión de 4 tiempos existiera, entre el año 1832 y el año 1839. Los cambios climáticos y los acuerdos mundiales para reducir las emisiones contaminantes han obligado a las empresas a generar tecnologías de reinvención.
En los Estados Unidos desde el año 76 y en el año 90, más específicamente, se adoptó la norma de cero emisión, que imponía que para 1998 al menos el 2% de las ventas en California de un gran fabricante debían realizarse con coches de emisiones cero hasta llegar a una cuota de 10% en el 2003. Con el tiempo esa norma se fue modificando y adaptando a la realidad tecnológica y del mercado, básicamente para incluir los carros híbridos e híbridos enchufables, porque si no ningún fabricante cumpliría. Aún así ha servido de importante salida para un nuevo auge en los carros eléctricos. La Unión Europea también ha tomado sus medidas y se proyecta que a partir del año 2035 todos los automóviles nuevos que se comercialicen en Europa deberán tener emisiones cero. Así lo ha impuesto la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática en el Ecuador del siglo XXI. Es por ello que las más grandes empresas de automóviles como Fiat, Audi, Volvo, Mazda, Toyota, Renault, Ford, los Jaguar, son apenas algunas de las marcas que se están ajustando a la producción ecoeficiente de vehículos, buscando llegar a nivelarse con los acuerdos climáticos mundiales. Siendo este un gran ejemplo de cómo actualmente las grandes corporaciones y las grandes empresas deben tomar medidas para reducir al máximo sus emisiones contaminantes y los daños al medio ambiente y generar innovación tecnológica que les dé acceso a nuevas oportunidades de mercado cumpliendo con los estándares internacionales. Les dejamos a continuación un video que nos permite tener una visión más clara de cómo este solo último ejemplo de los autos eléctricos genera un gran beneficio medioambiental. Muchas gracias. Así que el argumento es que los vehículos eléctricos no contaminan, pero la electricidad que alimenta a los vehículos eléctricos sí contamina. Algunos dicen que contamina incluso más que un automóvil a gasolina o diésel. Si vamos a mirar más allá del propio vehículo eléctrico hacia la energía que lo impulsa, ¿no deberíamos hacer lo mismo con el coche de combustión? Entonces, ¿qué implica producir el combustible que quema en su automóvil todos los días? La gasolina o el diésel comienzan como petróleo, en promedio a 1800 metros por debajo de la superficie de la Tierra. Se extrae una gran cantidad de petróleo utilizando lo que se llama una bomba de varilla. Las bombas de varilla no funcionan por sí solas. En la mayoría de los casos usan electricidad. Se necesita un promedio de 9.960 kWh de electricidad al mes para impulsar una bomba de varilla. Para poner esto en contexto, es electricidad suficiente para propulsar un Tesla Model 3 durante 56.000 kilómetros. En los Estados Unidos se estima que hay 435.000 pozos de petróleo que utilizan bombas de varilla. El uso de electricidad estimado para todos estos pozos es de más de 4.300 gigavatios-hora al mes. Es un montón de electricidad. Y eso es solo para sacar el petróleo del subsuelo. Si usáramos esa electricidad para alimentar vehículos eléctricos directamente, sería suficiente para mover más de 15 millones de vehículos eléctricos durante un mes. Y esos son solo pozos de petróleo de Estados Unidos en tierra. ¿Qué pasa con la extracción en aguas profundas? La forma más común de alimentar una plataforma petrolífera en alta mar es con un generador diésel. Un generador de plataforma petrolífera promedio usa de 20 a 30 toneladas de diésel por día. El equivalente eléctrico a esto es 300.000 kWh. Se estima que en el mundo hay 1.470 plataformas petrolíferas en alta mar, utilizando más de 1.300 millones de kWh de energía al mes en su totalidad. Todo este bombeo de petróleo sería suficiente para alimentar 19,5 millones de vehículos eléctricos. Y esto es solo de la energía utilizada para bombear petróleo del suelo en los Estados Unidos y en alta mar. Entonces, no solo el combustible contamina cuando lo quemamos en nuestros coches, sino que también estamos usando una gran cantidad de electricidad solo para bombear el petróleo para su producción. Si combinamos la contaminación del tubo de escape con las emisiones generadas para bombear petróleo del suelo, no es una imagen bonita. Y bombear petróleo no es limpio. Millones de barriles se derraman en el océano cada año, creando estragos para los peces y demás fauna salvaje.
Luego, ese petróleo necesita ser transportado. La mayor parte del petróleo se bombea a través de oleoductos. Hay más de 542.000 kilómetros de oleoductos en el mundo, que transportan la mayor parte de los 100 millones de barriles diarios que consumimos. Estas tuberías usan estaciones de bombeo que utilizan aún más energía. También se transporta por barco. Los océanos no están regulados en cuanto a emisiones, por lo que los barcos utilizan el combustible más sucio y barato posible para bajar los costes, lo que les convierte en una de las mayores fuentes de contaminación del planeta. Al transporte marítimo se le atribuye 1.000 millones de toneladas de CO2 por año, y el 10% de eso es el transporte de petróleo. Debido a que estos buques marítimos contaminan tanto, muchos países no les permiten operar cerca de su línea costera, por lo que tienen que ser remolcados al puerto donde se transfiere el petróleo a una refinería. El refinado del petróleo requiere una gran cantidad de energía y genera aún más contaminación. El refinado se realiza calentando el crudo hasta 420 grados Celsius. Calentar 100 millones de barriles de petróleo al día a esas temperaturas requiere una enorme cantidad de energía. Calentar este crudo genera tanta contaminación que las refinerías crean un grave peligro para la salud en cualquier lugar donde operen. Las refinerías son la principal fuente de contaminación en muchas ciudades del mundo. Es tan grave que las personas que viven cerca de estas refinerías tienen un aumento notable de enfermedades pulmonares. Una vez el crudo ha sido refinado, se transporta a las estaciones de servicio en camiones diésel, lo que genera aún más contaminación. Finalmente, este combustible se quema en automóviles y camiones en nuestras ciudades, donde vivimos y respiramos. Los automóviles y camiones tienen motores de combustión extremadamente ineficientes. El 70% de la energía de la quema de combustibles fósiles se desperdicia en forma de calor, mientras que solo el 30% se destina a hacer girar las ruedas. Así pues, después de usar toda esa electricidad bombeando el petróleo del suelo, refinándolo y transportándolo, desperdiciamos el 70% cuando lo quemamos. La producción de combustibles fósiles es un proceso ineficaz y muy sucio, de principio a fin. Cuando comparamos todo esto con la propulsión de un vehículo eléctrico, la diferencia es enorme. La electricidad no necesita ser bombeada desde kilómetros bajo tierra, transportada en camiones o trenes, o bombeada por tuberías. No necesita cruzar el océano, no necesita ser refinada y no contamina el lugar donde vivimos y respiramos. Incluso si la electricidad se produce a partir de la quema de carbón, la planta de energía está lejos de los centros de población. Se transfiere a través de líneas eléctricas y mantiene cualquier contaminación directa lejos de la población. Y si el vehículo eléctrico funciona con energía limpia, será limpio de principio a fin. En los Estados Unidos, el 47% de la energía proviene de fuentes que no emiten CO2. En Europa es incluso mejor con un 56%. Y el porcentaje de energía limpia aumenta cada año, a medida que las plantas de carbón y gas se reemplazan por fuentes de energía renovables. Y entonces, ¿qué pasa con el litio utilizado en las baterías de vehículos eléctricos? El litio es un metal que se extrae en los desiertos de Australia, China, Argentina y Chile. Además de ser un ingrediente clave en las baterías, el litio también se usa como medicamento para el trastorno bipolar. Se ha hablado mucho del impacto medioambiental de la minería de litio, pero se exagera un poco. Australia es el mayor productor de litio del mundo. Si hubiera algún problema ambiental importante con su minería, los australianos estarían hablando de ello. Pero, ¿de qué se habla realmente en Australia cuando se trata de contaminación? Refinado del petróleo. Sí, el refinado de petróleo está creando un riesgo ambiental mucho mayor que toda la minería de litio que se realiza en cualquier parte del país. Australia no es un país muy densamente poblado. Consume el 1% del suministro mundial de petróleo y solo refina una cuarta parte del petróleo que consume. Pero extraen el 50% del litio del mundo. Entonces, en un país donde solo se refina una cuarta parte del 1% del petróleo mundial y extrae el 50% del litio del mundo, el mayor contribuyente a la contaminación y el riesgo para la salud humana en Australia son las refinerías de petróleo. Eso ni siquiera toma en cuenta la perforación, bombeo, transporte y quema de este petróleo. Esto es solo refinarlo. Cuanto más se analiza, el argumento de que la producción de baterías es tan mala como el ciclo de los combustibles fósiles es ridículo. Toda la extracción de litio en el mundo hasta la fecha no ha causado tanto daño al medio ambiente como un solo derrame de petróleo importante.
¿Y entonces qué pasa con las baterías? ¿Qué sucede con las baterías de los vehículos eléctricos cuando se gastan y se desechan? Cuando ya no sean prácticas en un vehículo eléctrico, las baterías se pueden utilizar como almacenamiento de energía para alimentar una casa o negocio, dándoles una segunda vida. Y cuando ya no sirven para esto, se reciclan, descomponiéndose para recuperar los metales valiosos de estas baterías y reutilizarlos en la próxima generación de vehículos eléctricos. Parece poco inteligente usar tanta electricidad para bombear petróleo del suelo, crear toneladas de contaminación al transportarlo y refinarlo, para finalmente desperdiciar el 70% quemándolo en nuestros coches cuando simplemente podríamos usar esa electricidad directamente para alimentar vehículos eléctricos, eliminando la contaminación del refinado y la quema de combustible en motores de combustión interna ineficientes. Es obvio cuando se mira el panorama completo. La producción de petróleo es un proceso sucio y derrochador, especialmente cuando se compara con la alternativa, alimentar los vehículos eléctricos con electricidad renovable. Oye, mira, eso no pinta muy bien. Esto mejor. Creo que voy a probar este. Ok. Sí, bonito por dentro. Ay, perdón. Ay, ¿cómo corre esto? Chao. ¿Qué puedes hacer? Uno de los últimos obstáculos que frenan a la gente para pasarse a lo eléctrico, además de la desinformación, son las personas que viven en viviendas y pisos con parkings compartidos. Muchos de estos residentes no tienen forma de instalar un cargador para su coche. Si es usted legislador, trabaja en la administración local, si forma parte de la junta de cualquier comunidad de vecinos o si es dueño de una propiedad de alquiler, puede hacer algo para ayudar. Vote para instalar cargadores para coches eléctricos o instálelos usted mismo en aparcamientos o en la calle, para que las personas que viven en edificios puedan tener un lugar para cargar su vehículo eléctrico. Hay empresas que incluso ofrecen formas en las que puede obtener beneficios de estos cargadores. Apoyando la imposición de impuestos a los combustibles fósiles y utilizando los subsidios para apoyar el cambio a los vehículos eléctricos, con los incentivos adecuados y la voluntad política, el cambio puede suceder muy rápido. En Noruega han hecho un gran cambio hacia los vehículos eléctricos en muy poco tiempo. Las ventas de vehículos eléctricos en Noruega han alcanzado más del 50% del total. Apoye la instalación de paneles solares siempre que sea posible. La energía solar ahora es más barata que comprar electricidad de la red y comienza a amortizarse desde el primer día. Y si tiene la suerte de tener una casa, compre un vehículo eléctrico e instale paneles solares. Ahorrará miles de euros en combustible y electricidad, y además la tranquilidad de saber que no está contribuyendo a la horrible y sucia industria del petróleo y el gas. Comparta este vídeo, publíquelo en foros como Twitter, Facebook, Telegram y otros para ayudar con su distribución. Por último, este es un vídeo de código abierto. Puedes traducir este vídeo a otro idioma para volver a publicarlo. Comuníquese con el canal de Gastroil para obtener una versión a la que pueda agregar una voz en off y textos traducidos. El día en que nuestras ciudades estén limpias de dióxido de azufre, monóxido de carbono y otros químicos tóxicos y partículas emitidas por los tubos de escape y las refinerías de petróleo puede ser una realidad. Tenemos la tecnología para hacer esto ahora. Apoyar esta transición al transporte eléctrico hará que ese día se haga realidad. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Gracias por verlo y apoyar el transporte limpio. Para cerrar, compartimos esta frase con ustedes. Si realmente crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Guy R. McPherson. Gracias.